Hola, vamos a continuar la unidad por donde nos quedamos en el anterior vídeo. Estábamos viendo el primer punto de demografía estática. Vimos que existían dos fuentes principales de datos para esta demografía estática que consisten en el censo y el padrón. El censo vimos que se realiza periódicamente, cada 10 años, y vamos a ver cuáles son sus características generales. Son los procedimientos para recoger, analizar y publicar los datos demográficos, de cultura, económicos y sociales de todos los habitantes de un país en un momento dado. Acordaos que estamos viendo demografía estática y por tanto estamos realizando una fotografía de la población en un momento dado. ¿Y qué características tiene el censo? Pues, por una parte es universal. Es universal porque se detallan esas características de todas las personas con residencia habitual en el país que se realice. El censo se realiza para todo el país. Y se toman esos datos, como estamos diciendo, de todas las personas que residen en el país, independientemente de si tienen permiso de trabajo o de cualquier otra característica. El único requisito es que vivan, que sean residentes habituales en el país. Por otra parte, es individualizado. ¿Por qué? Pues porque se están registrando las informaciones de cada una de esas personas. Los datos son individuales. Es obligatorio porque su ejecución la establece una ley. La normativa obliga a que se realice este censo y el organismo encargado de realizarlo es el Instituto Nacional de Estadística, que lo abreviamos como INE. Este Instituto Nacional de Estadística está adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es secreto, es otra de las características del censo, porque aunque recoge toda esa información de cada una de las personas, no se va a incluir la identidad de cada una de ellas. O sea, esos datos no van a conocerse ni por parte de la administración pública ni por ninguna empresa privada. Y por último, como última característica, pues es que es simultáneo. Se realiza al mismo tiempo en todos los habitantes y en todos los lugares. Y con esto hemos delimitado las características del censo. Es importante aquí que hagamos un inciso porque habíamos hablado al principio de que la información recogida pues trataba directamente de las personas que integran esa población: sexo, edad, nacionalidad, características culturales, estudios, nivel económico, etcétera, etcétera. Pero también esa información hace referencia a las viviendas, ¿vale? Aquí se recogen datos como por ejemplo el régimen de tenencia de esa vivienda, si es en alquiler o en propiedad o en otras características, la superficie útil, el número de habitaciones, el número de plantas, el estado en el que se encuentra, etcétera. Es decir, se recogen también diferentes variables relativas a las viviendas de ese país. ¿Y qué ventajas tiene realizar el censo? Pues principalmente para realizar una planificación y una evaluación de políticas tanto demográficas como sanitarias, educativas, asistenciales y medioambientales. Es decir, estamos recabando información sobre esa población y sobre su vivienda que van a ser detonantes de que se tomen determinadas medidas políticas, como pues programas sanitarios ajustados más a las características de esa población, a su edad, a su sexo, o infraestructuras que puedan ser necesarias, conociendo la población de que consta ese país. Entonces va a ser muy importante porque se va a tener muy en cuenta el censo en todas esas planificaciones y políticas que se tengan que tener que tomar. También es el marco para las encuestas por muestreo realizadas por el INE, ¿vale? El INE también va a realizar unas encuestas que se van a realizar, en vez de en toda la población, se van a realizar por muestreo. Pues ese muestreo
tiene de base el censo. Y además también es la base para la asignación de recursos económicos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Conociendo el censo de cada uno de las regiones, de los municipios, pues se van a asignar esos recursos desde el nivel central a las diferentes comunidades y a los ayuntamientos. También existen censos parciales. Hemos dicho que los censos se realizan cada 10 años por imperativo legal. Pero también si por determinadas necesidades se necesita saber cuál es el censo y no han pasado los 10 años, se realizan estos censos parciales que ya no van a ser universales, sino que se van a realizar simplemente a través de muestreo. Los universales solo se realizan cada 10 años. Respecto al padrón municipal, que era la otra gran fuente de información de la estadística, de la demografía estática, es el registro de los vecinos de cada municipio. Por tanto, lo elabora, lo revisa y lo custodia el ayuntamiento de cada uno de esos municipios. Los ayuntamientos, con esos datos de sus padrones, los comunican al Instituto Nacional de Estadística y, por tanto, ese padrón se convierte así en la base para el diseño del censo. ¿Qué finalidades tiene el realizar un padrón a nivel municipal? Pues se elabora con él el censo electoral. Cuando van a ser las elecciones, aquí tenemos actualizados pues, todos los residentes en ese municipio. Además, se calcula la densidad de habitantes y eso, pues, de igual forma que hemos dicho antes para el censo, pues sirve para valorar las infraestructuras y servicios que son necesarios en el municipio. Sabiendo qué población tiene cada uno de esos municipios y con las diferentes características que se recogen de cada uno de ellos, pues se saben si se necesitan más colegios, si se necesita algún centro de salud más, etcétera, etcétera. Servicios municipales. ¿Y cuáles son esos datos que se recogen a través del padrón? Pues se recoge nombre y apellidos, DNI, el domicilio, el sexo, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad y el título escolar, los estudios que posean. Todos esos datos son los que va a contemplar el padrón. Además de estas dos fuentes de información principales, que hemos dicho que son el censo y el padrón, existen otras fuentes de información, como puedan ser las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, que son encuestas periódicas que realiza este instituto sobre temáticas específicas. Y bueno, pues son muy interesantes como fuentes de información demográfica. En relación a la temática que quiera seleccionar el INE, pues obtiene esos datos. Aquí tenéis, por ejemplo, un modelo de encuesta continua de presupuestos familiares, libreta de cuentas del hogar. Y otra de las fuentes de información que no es tan principal como el censo y el padrón es el registro civil. En el registro civil se recogen estadísticas vitales que se llaman nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcio. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un acta de nacimiento que se ha registrado en el registro civil del municipio que corresponda. ¿Vale? En este caso, de Alcalá de Henares. Y por último, en el vídeo de hoy vamos a ver, dentro del apartado 2, expresión e interpretación de los datos en demografía estática, vamos a ver el primer punto, tablas y gráficas. Las tablas y gráficas decíamos que eran importantes porque permitían reflejar esos datos que se obtienen y luego podemos llevarlos a expresarlos a través de gráficas que nos van a dar una información muy visual y que va a permitir hacer comparaciones en la misma población con diferentes años o incluso entre poblaciones diferentes. Pues la gráfica que más se utiliza es la pirámide de población. Esta pirámide de población son gráficas que representan simultáneamente dos variables.
La edad, que normalmente va en agrupamientos de 5 en 5, ¿vale? Aquí aunque veáis de 0 a 4 porque el 0 se tiene en cuenta, ¿vale? 0, 1, 2, 3 y 4, y así sucesivamente van las edades, en este caso de 5 en 5, y por otro lado se tiene en cuenta el sexo, si son varones o mujeres. Y esta expresión de varones o mujeres se va contando en porcentajes. La morfología básica de estas pirámides de población van a ser 3: pagoda, campana y bulbo, que nos van a determinar pues diferentes aspectos de esa población. Vamos ya a poder obtener conclusiones a partir de la morfología que adopta esa gráfica, esa pirámide de población. Aquí las tenéis. En primer lugar, la morfología pagoda presenta una base ancha que disminuye rápidamente hacia el vértice. Esto pues nos da idea de que tenemos muchos nacimientos, mucha población en edades bajas, y conforme vamos teniendo mayor edad, vamos teniendo menor cantidad de esa población. Por tanto, esto es indicativo de que son poblaciones jóvenes o progresivas, con alta natalidad, y eso es propio de países en vías de desarrollo. Por otro lado, tenemos la morfología en campana. Aquí la tenéis. Tiene una base más intermedia, no tan ancha como la pagoda, más intermedia, y va disminuyendo lentamente hacia el vértice. No tiene un descenso tan brusco como tenía la pagoda. Desciende progresivamente. ¿Esto qué nos indica? Pues que son poblaciones estacionarias que están comenzando a envejecer, ¿vale? Aquí en la base pues vamos teniendo menor cantidad de nacimientos y de niños con edades inferiores, y se va manteniendo progresivamente ese número, lo cual nos hace pensar que la población está envejeciendo. Y por último, la morfología de bulbo tiene una base estrecha que se ensancha a edades intermedias y disminuye otra vez lentamente hacia el vértice. En este caso, aquí tenemos pocos nacimientos, mucha gente en edades intermedias y lentamente, porque tenemos población con edades avanzadas. ¿De qué nos informa esta gráfica? Pues que tenemos poblaciones en regresión en las que el número de nacimientos es igual o inferior al de muertes y que por tanto cuentan con un alto grado de envejecimiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En clase seguiremos profundizando en estos contenidos. Un saludo.